En febrero de 1912 se sanciona la ley Sáenz-Peña, que promueve el voto masculino obligatorio, secreto y universal. Las mujeres recién tendrán la posibilidad de acceder a las urnas muchos años después, a partir de la sanción de la ley de sufragio femenino en 1947. Las elecciones presidenciales se realizan en 1916. Los conservadores que desde 1880 controlan, mediante el fraude y otros mecanismos, el gobierno del país, están convencidos del triunfo electoral, aun cuando, por problemas internos, se presentan en dos facciones. El Partido Demócrata Progresista, liderado por el santafesino Lisandro de la Torre, y el Partido Conservador, representado por Marcelino Ugarte, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la victoria le pertenece al líder de la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen. Y los conservadores deben adaptarse a hacer oposición por primera vez en la historia. Durante la primera presidencia de Yrigoyen, el radicalismo se propone como una fuerza moral que tiene la misión histórica de construir la nación. Desde los sectores conservadores, que ven este modo de accionar como un estímulo por parte del gobierno a las demandas obreras. Disminuyen las exportaciones y los ingresos fiscales y se encarecen los productos importados que consume la mayor parte de la población. Los trabajadores golpeados por la situación económica comienzan a reclamar aumentos salariales. Para fines de 1917, estalla en Córdoba el movimiento de reforma universitaria. Las facultades gobernadas por las academias, en manos de miembros vitalicios, fieles representantes de la política previa a 1916, se resisten a todo cambio que ponga en peligro su dominio. Los estudiantes luchan para modificar los estatutos universitarios, renovar la planta de profesores, cambiar los planes de estudio, las normas disciplinarias y acabar con un sistema de gobierno académico anticuado dirigido por los conservadores. Dentro del movimiento reformista conviven radicales, socialistas e independientes. Yrigoyen apoya el reclamo estudiantil y lo utiliza para avanzar sobre los sectores conservadores. La intervención federal a la universidad no tarda en llegar. En 1918 triunfa la reforma universitaria. Los planes de estudio se modifican, se nombran nuevos profesores y se admiten en los consejos de las facultades a los representantes estudiantiles. La reforma universitaria argentina se extenderá desde Córdoba a las universidades de Buenos Aires y La Plata y luego a las de América Latina. Al restablecerse las importaciones, muchas empresas se ven obligadas a cerrar o a disminuir su personal, generando desempleo y gran descontento en la clase trabajadora. Esta situación estalla con furia en enero de 1919, en lo que se conoce como la Semana Trágica. El ejército y la Liga Patriótica reprimen salvajemente y el reclamo deja un desenlace sangriento para los obreros. Es tan solo el comienzo. Grado de teniente coronel. El 1 de septiembre de 1889 tuvo una activa participación en el mitin del Jardín Florida, a partir del cual se gestaría la Revolución del Parque. Cercano a Leandro Alem,
Alvear sería uno de los firmantes del acta fundacional de la Unión Cívica Radical. En 1893 fue uno de los responsables de tomar la comisaría de Temperley, a donde 3 días más tarde llegó Hipólito Yrigoyen con 1.500 hombres. La rebelión fue sofocada. En 1898 conoció a la soprano portuguesa Regina Pacini, a la que cortejó durante 8 años hasta lograr su consentimiento para ser su esposa. Sancionada la ley Sáenz-Peña, Alvear fue diputado y embajador en Francia. Tras la presidencia de Hipólito Yrigoyen y pese a las diferencias políticas entre ambos, Alvear fue ungido como candidato por el viejo caudillo y en las elecciones de 1922 accedió a la presidencia de la República. En su mandato, la época de posguerra le garantizó a la Argentina una enorme prosperidad y un crecimiento notable en la industria petrolera. Al final del período, el radicalismo se dividió entre los yrigoyenistas y los antipersonalistas, que encontraron en Alvear el liderazgo más propicio. Tras numerosos avatares, incluido un periodo de prisión en Martín García, Alvear volvió a ser candidato a presidente, pero fue derrotado por las maniobras fraudulentas de los conservadores. En el Congreso, durante la presidencia de Alvear, el radicalismo está dividido. Por un lado, quedan los hombres fieles a Yrigoyen, que se autodenominan personalistas. Y por otro, las facciones disidentes del partido llamadas antipersonalistas. Ya a comienzos de 1927, la contienda electoral queda planteada: con Yrigoyen o contra Yrigoyen. La fórmula Hipólito Yrigoyen, Francisco Beiró, obtiene el doble de votos que sus opositores del Frente Único, Leopoldo Melo, Vicente Gallo, y triunfa en 14 de las 15 provincias. El vicepresidente de Hipólito Yrigoyen, Francisco Beiró, muere al poco tiempo de ganar las elecciones. El colegio electoral consagra como vicepresidente a Enrique Martínez, gobernador de Córdoba. La transmisión del mando se realiza el 12 de octubre, en un ambiente agitado por las manifestaciones de adhesión a Yrigoyen. El caudillo radical llega al poder por segunda vez con 76 años y tiene el control total de la Cámara de Diputados, aunque no la de senadores. Los mecanismos que utiliza son idénticos a los de su primera presidencia: reparto de cargos públicos e intervención federal para lograr mayoría en el Senado. Desde la presidencia, Yrigoyen retoma la idea de la nacionalización del petróleo, que se discute entre la opinión pública desde la fundación de YPF. Controlar la explotación petrolera sirve para aumentar los ingresos del Estado y poder continuar con la política de reparto de cargos públicos. Al mismo tiempo, busca asegurar la provisión de combustible barato para el desarrollo del sector industrial y achicar la dependencia de las importaciones provenientes de los Estados Unidos. En 1926, ante la propagación de la aftosa, los Estados Unidos prohíben la exportación de carnes. Esto genera un sentimiento antinorteamericano entre los terratenientes que favorece la posición de los conservadores a favor de la nacionalización del petróleo. El apoyo se extiende a la mayoría del ejército, que predica un modelo de país autónomo, a los terratenientes, afectados por el control del negocio de los frigoríficos por parte de los norteamericanos, y a una parte de la población que ve a Estados Unidos como una importante representación del imperialismo con una extensa historia de intervencionismo en América Latina. Pero otros sucesos
dejan el tema de la nacionalización del petróleo de lado por el momento.